significado universal para nosotros en estos días? No, es que el Señor trajo a nosotros este gran cambio, esta metamorfosis que el mundo en aquella antigüedad no lo vivía. Ellos esperaban un libertador, un salvador. Como hoy en el día en el mundo todos esperan, o esperábamos, ¿no? Y seguimos esperando que haya un presidente que haga cambios. ¿Verdad que sí? Que haya una autoridad, que todo cambie, todos queremos vivir en paz, todos queremos estar durmiendo en paz, que no nos moleste nada, pero siempre hay una diferencia que está marcando allí. Y ese alguien que está por sobre todas las cosas en aquella época, ellos esperaban un libertador. Pero ellos pensaban que el reino de Cristo iba a ser en la tierra. Y ese fue el desentendido de muchos cuando ya el Señor se acercaba a la meta y sabía que tenía que morir. Por eso que en cierta forma los discípulos, cansados, agobiados, doloridos de ver todo lo que estaba pasando, se durmieron. Hoy en día también el prototipo de la Iglesia Universal también duerme. No todos, sabemos que todos hablan en el sentido espiritual. Por la vía dolorosa es el mensaje que vamos a compartir en esta hora. Hay tres libros muy importantes que hablan acerca de las 7 palabras que el Señor pudo decir en la cruz del Calvario. En el camino no se sabe nada de lo que dijo. Dice la Biblia que Él fue llevado como oveja al matadero. Y una oveja no chilla como el chancho. Usted lleva un chancho, usted agarra un marrano de eso, todo el barrio sabe que ya lo van a matar. Por ahí hay barrios, en los barrios a veces que son como unos marranos ahorita. Dios mío. Pero él fue como oveja al matadero. Y en el libro del Evangelio según San Lucas vamos a encontrar una parte de las palabras que el Señor nos las dio. Libro de Isaías, San Lucas, capítulo número 23, el versículo 34. Dice las Sagradas Escrituras en ese versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando sobre ellos la suerte. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aleluya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión fue una de las más grandes y quizás hasta en el día de hoy para muchos a veces imposible. Hablo de la humanidad, porque no todos quieren dar el perdón, pero sí quieren que los perdonen. Dar el perdón tiene que nacer del corazón. En Cristo se cumplió su dicho de la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar es la tarea de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perdonar es la tarea y es el deber de cada uno de nosotros aprender a perdonar a nuestro prójimo. Recuerde que Jesús no estuvo solo en la cruz. Dice la Biblia que fue considerado un malhechor. Fue la humillación, fue la obra más aberrante que el hombre pudo haber hecho contra el Salvador del mundo. Ellos no lo sabían. ¿Sabe por qué? Porque su entendimiento espiritual estaba velado. Cuando hablo de velado, estaban cegados. No entendían los propósitos divinos de Dios. La Biblia dice que el hombre natural,
¿Cuál es el hombre natural? Aquel que todavía no ha recibido en su corazón al Señor y vive por vivir la vida, como que la vida fuera el todo de la vida aquí en este lugar. Pero Dios nos dice en esta noche, y nos habla claramente, que eso no es el todo de la vida. La vida comienza después que partamos de esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? Antes no entendíamos eso. El hombre natural no puede percibir ni entender las cosas de Dios, porque es necesario que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Por eso que el deber de la iglesia, nosotros, ahora que estamos recordando este tiempo, ¿no?, es de entender que es necesario que el entendimiento, la ceguera espiritual que vive el hombre, en el cual hoy también lo hace. Por eso que muchos caminan y deambulan por allí sin fe y sin esperanza alguna. Y los hombres son los recipientes, que el instrumento que Satanás usa para hacer su obra del mal. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo nos recordamos algún momento cuando nosotros no teníamos al Señor y andábamos nosotros en nuestras fechorías y en nuestras andanzas y pensábamos que era el todo de la vida, hasta que un día se apareció la luz resplandeciente de la mañana, la luz de Jesucristo iluminó nuestro ser? Aleluya. Y hoy ese entendimiento que estábamos entenebrecidos, hoy podemos ver y entender esta verdad. ¿Cuánto estamos agradecidos por eso? Aleluya. El deber como iglesia nosotros es aprender a perdonar a la humanidad. Perdonemos a todos aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos calumnian, aquellos que nos persiguen diciendo cosas malas, negativas de nosotros. Y no importa si lo hacen, porque la Biblia habla de que cuando por causa de Cristo somos perseguidos, vituperados, calumniados, dice la Biblia que hay un gran galardón. Aleluya. Hay un gran galardón. ¿Cuántos creen que tenemos ese galardón precioso? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Tenemos que creer, aleluya, que hay un galardón grande que está arriba en los cielos. Jesús fue llevado como oveja al matadero y dice que él enmudeció. El mismo Pilato lo desafiaba y le decía: pero hombre, habla algo, di algo, porque él quería escuchar algo del Señor. Cuando la orden de arriba está dada y sabemos nosotros que tenemos que cumplir el Señor, mejor vale callar. Aleluya. Él le decía: yo tengo poder para salvar. Nada lo puedes hacer si no te he enviado del cielo. ¿Antes me entendieron esta parte? Si el Señor no lo pone en nosotros, olvídese. Pero cuando el Señor pone esta gran carga en nosotros, Él está aquí para bendecirnos nuestras vidas, nuestros padres. Por eso que es el deber de la iglesia, de nosotros, de todos nosotros, aprender a perdonar. Aprender a perdonar a todo aquel que está en la calle, que hace cosas malas, al vecino que te tira la tierra, al vecino que te mira mal, cuantas cosas más, al familiar. Tenemos que aprender a amar y a perdonar. La Biblia nos dice: no solamente es que tú ames a los que te aman, no. Tenemos que amar también a aquellos que no nos aman. ¿Y cómo vamos a hacer con ellos? Haciendo, diga conmigo, lo bueno. Cuando usted hace lo bueno a su prójimo, si éste habla mal de usted, Jesús anduvo con todos ellos. A veces le echan la culpa al pobre Judas que lo traicionó a última hora y se fue a colgar por ahí. Y el resto que lo acompañaba, toditos desertaron al rato de la hora. Se fueron, lo dejaron solo. Excepto el discípulo amado que se quedó con su madre. Aleluya. Vamos a hablar de eso. Así que tenemos un desafío, iglesia. ¿Cuál es el desafío que Dios nos dejó a nosotros, ese legado? Perdonar. Diga conmigo, perdonar. Gloria a Dios. A los que nos ofenden.
La segunda gran palabra que el Señor nos trae a nosotros para recordar en esta hora está ahí mismo en el libro de Lucas 23, 43. Y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. No le digo mañana. La salvación no es de aquí a mañana, no, es hoy. Diga conmigo, hoy. Por eso que decimos a los cuatro vientos y hablamos cielo y tierra, que desde el momento que usted abre su corazón al Señor y acepta en su corazón a Cristo, ya usted es salvo. Ya, salvo. La salvación es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que no tiene precio, no tiene valor. Que usted tenga un dinero que lo puede comprar. Ya Cristo pagó ese gran precio en la cruz. Aleluya. Y le dice así: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a quiénes le decía esas palabras? A los malhechores que estaban junto a él. Por ahí dicen uno, el ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón es bueno y el ladrón es malo. El ladrón no, y que te va robando ya es malo. Porque te va agrediendo a ti y a tu familia. Esa es la obra del maligno. La Biblia dice que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Ya sabemos qué viene a hacer. ¿Qué ha venido a hacer? Robar, matar y destruir. Esa es la obra del maligno. Así que no es la obra del vecino, ni de la vecina, ni de más allá. No. Esa es la obra del maligno. Y como siempre le digo, usa los instrumentos débiles, humanos, que no tienen el Espíritu de Dios, porque todavía no le han abierto su corazón a Cristo. Y estando en la condición, dice la palabra del Señor claramente, ahí nos la recuerda, donde dice que estos dos estaban allí. El uno le incriminaba y le decía: mira, salvaste a muchos, sálvame también de este lugar de aquí. Y como en cierta forma irónica trataba al Señor, como con menosprecio, decía: ¿qué haces aquí? Pues mira, que tú tienes poder, sálvate tú también y sálvanos a nosotros. Ese es un corazón orgulloso, un corazón que todavía no había venido de la luz de Cristo. Pero había el otro malhechor, que le llaman también el ladrón bueno. Ese habrá como verdaderamente, no todos, ¿no? Eso es como que Dios también nos hace ver que en esta tierra hay gente buena y hay gente mala. ¿Cuántos que lo creemos así? Sí, hermano. Esta tierra da de todo. A veces nosotros pensamos que, y cuando muchas veces, a veces nos confundimos porque nos vemos las caras, pero no los corazones. Pero la Biblia dice claramente que por los frutos los conoceremos. Pero así mismo es el enemigo. Se presenta con apariencia de piedad, pero tenemos nosotros. Por eso es necesario que como iglesia el Espíritu Santo esté con nosotros, y ese es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y nos muestra y nos hace saber las cosas que sucederán y habrán de ocurrir en nuestras vidas. Amén. Por eso Él va a dar que nos dé sueños, nos dé visiones, para advertirnos, para mostrarnos, para prepararnos, para darnos la fuerza necesaria. Y aquel otro malhechor que estaba al otro lado le decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él escuchó y él sabía, porque la fama de Jesús se había regado a diestra y siniestra. Todo el mundo sabía, porque eso fue un escándalo. Imagínense llevarlo al pretorio, llevarlo donde estaba Herodes. Eso fue mundial en esa época. Hasta los ciegos lo sabían, por eso que los buscaban, los sordos, los paralíticos. Aleluya, pero alcanzaron misericordia. La fama era tan grande, aleluya, que estando aún en la cruz, ahí estaba el Señor. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no tarda esta esperanza en nosotros. Claro que han pasado 2000 años atrás. Hoy en día la gente
dice, estaban como en los tiempos de Noé, que estaban construyendo el arca. Y dice que duraron 120 años para que terminara de construir esa arca. Y a la gente se le hizo largo el viaje de esperar. 120 años pasaron, 20, 30, 40, 60, ya se estaban durmiendo y se quedaron. Cuando llegó la hora, se cerró el arca. Y dice el Señor en la palabra que los días del Señor serán como la venida, como los días de Noé. Aleluya. Eso nos está Dios advirtiendo que no hay que ser como los antiguos, que fueron desapercibidos y se quedaron por ahí con el pensamiento, ¿cuándo vendrá? ¿A qué hora? Mira, ya pasó una generación y a mí me hace bueno y sigo todavía esperando. Hoy en día sí han partido mucho de esta tierra, pero la Biblia habla de a todos aquellos que han partido, hoy están en el descanso del Señor. Y el día que venga el sonar de las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y son ellos los que serán las primicias del Señor. Y luego nosotros, los que estamos todavía en vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Y nos iremos a gozar con el Señor a esa gran fiesta espiritual que Él tiene preparada para nosotros, y ahora mismo nos está esperando con esos brazos abiertos, animándote, diciéndote, no te quedes, avanza, camina, no mires en tus ojos, miren las cosas de la tierra. Yo estoy aquí para darte la mano. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta tercera palabra que el Señor nos lleva a leer está en el libro de Juan 19, 26. Aleluya, al 27. Juan 19, del 26. Le dice, después le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué le dio ese encomio? Porque estaba la madre de Jesús. Hay una gran responsabilidad que también el Señor nos ha dado a nosotros. Y habla de la necesidad. Diga conmigo, la necesidad. Eso. El discípulo amado Juan fue muy cercano al Señor. Amén. Aleluya. Siempre va a haber un amigo al lado nuestro. Alguien en el que tú puedas confiar. Alguien en el que tú puedas, qué sé yo, compartir. La Biblia dice que más que el hermano es el amigo. Por eso cuando usted tenga una amistad, valórela. Apréciela. Aleluya. Pero verdaderamente valore la amistad como debe de valorar. Aleluya. Amigos hay un montón. Hay unos que tienen el Facebook y lo llenan de un montón de curiosos que andan humeando la vida de uno. Si yo tengo como 4,000 amigos en el Facebook, por ahí, para arriba y para abajo en las redes sociales. Entonces me hace seguro que uno se muere, no van ni siquiera 1000 van siquiera. El verdadero amigo se llama Jesucristo. Amén, 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 amén. Si no tienes a alguien aquí en la tierra sobre quien recostar tu cabeza, ahí está Jesús. El mejor amigo. Ahí está Jesús, te da el brazo. Pero siempre vamos a necesitar a alguien a nuestro lado. Por eso se llama, en esta parte Dios nos lleva a ver que siempre va a haber necesidades en otro. Siempre va a haber las necesidades. Amén, amén. Jesús se la dijo al discípulo amado, madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué le quería decir el Señor con eso? Para que la haya recogido en casa, no es que María no tenía dónde ir, sino que él estaba delegando un ejemplo a esta humanidad, que en medio del dolor, cuando uno está pasando en un quebranto, en una situación dura y difícil, habrá alguien y habrá allí personas que estarán a su lado. Siempre la necesidad va a haber. Hay gente que cree que son ellos imprescindibles, que se pueden solos y solos acabarán. Aleluya.
Pero Dios requiere, por eso que el Señor habla de la unidad de la fe, habla de la unidad del Espíritu, habla de que un pueblo unido, un pueblo que esté junto, es una fortaleza espiritual en Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y usted ve que cuando hacen esos escándalos, esas bullas, que cuando van contra los gobiernos, comienzan a gritar toda la gente en la calle, el pueblo unido. Jamás será vencido. Jamás será vencido. Unido porque quizás en el momento de la situación, por un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reclamar al gobierno, cualquier cosa que estén reclamando. Pero delante del Señor nosotros también tenemos que ser unidos. ¿Se acabaron las amenes? Hermano, tenemos que ser unidos en todos los tiempos. ¿Cómo usted cree que la iglesia de Cristo allá, aleluya, en el libro de los Hechos, dice que ella crecía y se multiplicaba en gran manera? Porque era una iglesia unida. Diga conmigo, porque era una iglesia unida. Aleluya. El único que trae divisiones y anda haciendo por ahí su fechoría es el diablo. El Señor nos reprenda cada día en nuestras vidas. Aleluya. Pero la iglesia unida, un pueblo unido, y damos gloria a Dios porque Dios ha permitido que parte de las células que estamos trabajando en el ministerio, aleluya, y también parte de la iglesia Jerusalén en Mapasingue, nos hemos reunido en este lugar. Porque ya te dije, ya como que la casa queda pequeña, aleluya, pero este fue el número y el tiempo que Dios nos ha dado. Ya llegará un momento cuando estemos todos juntos, unidos, allá en la boda del Cordero. Dice Juan que él escuchó un cántico de voces que alababan y glorificaban el nombre del Señor y decían: gloria a Dios en las alturas, aleluya. Y ese cántico vamos a cantarlo nosotros. Aleluya, en un momento, todos juntos, todos unidos. Habrán millares de todas las lenguas, aleluya, de todas las naciones, alabando en todas las lenguas. Alabaron ellos porque hay un solo Dios, y es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, y por lo cual Cristo vino a dar su vida en sacrificio vivo y santo. Gloria a Dios. La necesidad siempre va a estar. Por eso también le dijo el Señor: siempre habrá pobres entre vosotros. Aleluya. Por eso usted ve que la pobreza no se ha acabado. Ahora no es que te quiere decir que tú vas a vivir pobre toda la vida. Aleluya. Es que siempre va a haber la necesidad. Y para eso está la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos para ayudar a los pobres. ¿Qué hizo Juan? Recibió a la madre de Jesús y la llevó a su casa. Necesitamos consolación, necesitamos ayuda, necesitamos respaldo, necesitamos oración, quizás alguna otra cosita más, pero nosotros debemos aprender a ser, diga conmigo, dadivosos, desprendidos, amorosos. No solamente debemos dar a los que nos dan, porque así eso dice la Biblia que son la gente del mundo. Hay gente solamente que comparte con los que te dan. Tenemos que aprender a dar y a sembrar donde tú no vas a recibir, porque el más grande será cuando Él te dé. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor quiere que aprendamos a ser desprendidos. Eso también es parte de lo que el Señor nos habla, de compartir las necesidades. La palabra 4 dice: Dios mío, Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunto yo, ¿usted cree que el Señor desamparó, Dios desamparó a Cristo? Mateo 27:46. Aleluya. ¿Usted cree que Dios desamparó a su hijo? No. ¿Sabe qué estaba pasando? Esto nos tiene mucho que ver a nosotros para entender la seriedad del pecado. ¿Están perdidos con la vaina? Mateo 27:46. Aleluya. ¿Por qué me has abandonado?
permitió. Dios nunca abandonó No, a su hijo. para el cumplimiento fue. Él sintió Que se sentía. ese distanciamiento, Amén. ese vacío. Amén. Como dice por ahí una música, hay un vacío. Vacío en mi vida. Aleluya. Solo Cristo lo Pero puede. ese vacío lo llenó ¿quién? Cristo. Aleluya. Y ese vacío que había en el espacio de la transición, porque Jesús estaba entrando en una transición. Capte esta revelación del Espíritu. Amén. Cuando hay una transición de un nacimiento, de una nueva criatura a este mundo, ¿qué sucede en la mujer que está con dolor de parto? Hay una transición. Sufre mucho, dice por ahí mi hermana Yanni. Se siente. Aleluya. Y también ese anhelo, ese deseo de que venga ese niño o niña al mundo. Nazca. Esto se llama la transición, Amén. que sale de un lugar y va a otro lugar. Amén. Jesús estaba en esa transición. Amén. Amén. Estaba al borde del filo de la muerte. Amén. Y en esa transición de dolor, de desesperación, es como un rompimiento que sale. Y aunque el niño esté conectado al cordón umbilical, ¿no? Pero cuando sale, mire, está metido dentro de una fuente de agua. Amén. Amén. Y ahí está. Imagínense usted si usted se mete al agua ahora mismo y si usted está ahí se ahoga, ¿verdad que sí? Pero ese milagro de la naturaleza que estando metidos 9 meses no nos ahogamos adentro. ¿Ah? Cordón umbilical. Ese es un milagro de la naturaleza. Se llama transición. Vivió una vida, pero la verdadera vida que estaba dentro de esa fuente, la vida verdadera la encontró acá. Nosotros estamos así. Estamos dentro de esta, yo le llamo de esta esfera física. La naturaleza. Esta esfera física es la naturaleza humana que estamos Amén. aquí. Amén. Amén. Vamos a llegar a un momento que vamos a ser desprendidos, como el cordón umbilical, Eso. para darnos Dios una nueva vida Amén. en la naturaleza espiritual. Amén. Amén. Y ese vacío que sentía Cristo en el desprendimiento tiene que ver mucho El dolor. con el pecado. El pecado es un dolor, hermano. Amén. Gloria a Dios. El pecado es un dolor. Amén. Dice la palabra del Señor que Él ama al pecador, Amén. pero aborrece el pecado que comete el hombre. Por eso, hermano, tratemos de no pecar. Porque cada vez que nosotros cometemos pecados, quizás de una u otra manera fallamos, agredimos, quizás pensamos mal, estamos lastimando esa fe en el Señor en su vida. Porque eso es como un masoquismo, uno mismo. ¿Me entiendes? En el mismo de la autoconmiseración de uno mismo se lastima. Amén. Yo he conocido personas, Amén. Amén. El pecado lastima. Amén. yo he conocido personas que esto es verdadero, hermano. La vez en Argentina me llevaron, bueno, yo fui a Argentina y fui a una boda, y en una boda me sentaron en la mesa a comer con las personas, y cuando se sentó una joven al lado mío, y el Espíritu Santo me ministra a que le hable a ella. Y cuando me está ministrando el Espíritu Santo, sacando cosas, y después me cuenta ella, ¿no? Dentro del proceso que Dios trató con ella, ya Dios le había revelado esa reunión a ella. Mire cómo es Dios, ¿ah? Por eso te digo, muchas veces el caminar del hombre es muy diferente de Dios. A veces tú piensas que tú te vas a una fiesta porque te invitan. Aprovechemos cada lugar que el Señor nos lleva, aleluya. Así sea una fiesta, cualquiera que sea. No estoy diciendo que te vayas a perder una fiesta mundana. ¿Verdad? Cuidado. Y si el Señor lo lleva a un familiar, qué sé yo, un momento por compromiso, por amistad, porque muchas veces hoy en día la iglesia se ha hecho muy santurrona, muy santificada, que a veces te invitan tu familia y tú nunca vas a las reuniones. Por eso que cuando tú los invitas a las tuyas nunca te van. Entonces aprendamos a ser correspondidos, ¿no? Y estuve en esa reunión y la joven más adelante me testifica que ella se
la sedaba. Se cortaba. Dice que los polillos, los cigarrillos se los ponía y se los quemaba. ¿Sabe lo que es eso? Y yo vi todas esas marcas, entre viejas y frescas las marcas. Dios mío, ¿hasta dónde llega ese dolor? ¿No? Es como una tortura. Así más o menos, en ese padecimiento, eso es un problema psíquico. La joven estaba en cárceles espirituales. El diablo la había llevado y había sido cristiana. Y por un error de esas personas que se creen que son maduras, que están en las congregaciones. Bueno, yo estoy hablando de muchos años atrás, en la antigüedad. En la antigüedad era más duro el evangelio. Amén. Yo tengo entendido que los diáconos cargaban unas becas, unos látigos ahí, y todo el mundo caminaba, hasta los viejos caminaban rectitos. Ahora, a ver, ya desde que quitaron los látigos de las puertas de las iglesias, de los diáconos, todo el mundo hace lo que le da la gana. En las congregaciones. Ya no son para los chiquitos. Por eso que mi papá los coge a cargo de vez en cuando. Y esta persona, que le estoy testificando, se fue al mundo. Porque una de esas hermanas bien recontra que maduras, y de recontra que maduras, pero que se estaban pudriendo dentro de la iglesia, por una mala actitud de ella, se fue al mundo. Aleluya. Una muchacha con un cántico, con muchas cosas, hirieron su alma. Hay mucha gente allá afuera que están heridas. Hay mucha gente que camina lacerada, maltratada, por los maridos, por la humanidad, por los padres, por el mundo mismo. Hoy en día mucha humanidad camina. Hay tanta necesidad que necesitan de nosotros en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y ese abandono trae esa tristeza en el alma. Hay mucha gente que se va y se cuelga y se ahorca. ¡Aleluya! ¿Pero por qué? Ahí está la iglesia. Ahí estamos nosotros. Aleluya. Para continuar ese propósito. Los ángeles quisieran hacer ese trabajo que estamos haciendo nosotros, pero debemos de hacerlo. Porque ellos quieren también. Pero están para servirnos a nosotros. El pecado te aparta. El pecado te distorsiona. Y el enemigo también aprovecha. No todos los que están afuera, que caminan haciendo maldades, son gente mala en realidad. No, hermano. ¿Qué dice la Biblia? El Señor dice, todas las almas son mías. Pero las almas que pecaren morirán. Si se perderá como el hijo de perdición que fue Judas. Pero Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces aprendamos en esta noche. Aleluya. No es que Dios nos abandona. Nunca se sienta solo. Dios va a estar al lado suyo. En el momento de su agonía, de su dificultad, ahí está el Señor. El Señor le dio la espalda porque Jesús iba cargando con todo en el madero. Recuerde que ese hizo maldición. ¿Sabe lo que es eso? Cargar su pecado, el mío y el de todos nosotros, hermanos. Eso era terrible. Era un rompimiento que tenía que haber entre la vida y la muerte. ¿Cómo iba a suceder eso? ¿Quién podía hacer eso? Solamente uno solo, un solo, el libertador, que se llama Cristo Jesús. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, que Él es bueno. Maravilloso el Señor. Él nunca abandonó. Esto nos demuestra a nosotros que tenemos que tener muy en serio. El pecado nos aparta de Dios. Hay gente que a veces dice, pero ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Por qué permite? Y muchas veces queremos reclamarle cosas a Dios cuando nosotros mismos hemos abandonado al Señor. Amén. Volvamos al Señor, reconciliémonos con la cruz. Jesús hizo su parte. Dice la Biblia en Filipenses 2:8 que Él fue obediente y se hizo obediente hasta morir en una muerte de cruz. Aleluya. Y debemos también nosotros hacer lo mismo. Tengo sed.
¿Cuándo tienen sed en esta? Yo también tengo sed, buscando un vaso de agua y no hay. ¡Aleluya! San Juan 19, 28. ¡Aleluya! Tengo sed. Pero usted sabe que eso de tener sed, yo lo experimenté en el hospital. Ay, Dios mío, nunca me quiero acordar nunca más de eso. Eso es terrible. ¿Cuántos han estado en los hospitales cuando los han operado? Ay, Dios mío, a mí nunca me habían operado. Y justo en el tiempo de la pandemia, le sacan un espacio por ahí y me hicieron. Yo estaba contento porque quizás iba a ser como le hicieron a mi hijo a la paroscopía, le metían un par de pinches y se sacaban por ahí las apéndices. Es como que era la vesícula. Y yo dije contento, gloria a Dios, pero como era un rinconcito, el doctor me dijo, yo no te aseguro, me dice, que yo no te aseguro, pero si hay grasa en ese hígado, vamos a tener que abrirnos más la pancita. Doctor, haga el milagro. Yo no soy milagroso, el que está arriba es el milagroso. Yo tenía terror de estas aperturas. Óigame, pero fue algo tremendo que yo viví. Yo vi la muerte, le soy muy sincero. Yo vi la muerte. Es algo feo cuando tú sales de la operación y te prohíben tomar algo, hermano. Yo no sé de dónde me agarró una sed. Y desde ese tiempo mi garganta quedó como estropeada, pero gracias a Dios que ya se curó, aleluya. Pero era algo del más allá. Tener una sed, hermano, yo daba todo el oro del mundo que no tenía nada para que me traiga un vaso de agua. Le gritaba a la enfermera, usted no puede tomar agua. Y yo le decía, ¿dónde? Aquí, ¿a dónde? Mi mamá está por el cielo y está mi esposa por allá en su casa durmiendo. Y yo decía, ahora, ¿qué hago? Señor, dame la fuerza necesaria. Esta mujer no me va a dar nunca agua y aquí yo no quiero morir de sed. ¿Estamos oyendo? Aleluya. Y me senté en la silla. Digo, Señor, con tus manos aquí. Me voy a meter en ese lavadero y voy a tomar toda esa agua que está allá adentro. Y le gritaba a la enfermera, Señor, si se va a caer, no hay quien lo levante. No me voy a caer en el nombre de Jesús. Rechazando la palabra maléfica de la enfermera. Yo digo, me van a ayudar. Esa gente ahí, cuando se quedan ahí, que dejan morir ahí. Y estoy hablando de un hospital del gobierno, no estoy hablando de esas clínicas que usted va y paga sus $3,000, $4,000 para que lo atiendan como niño y niña bonita. Aleluya. Hasta que me bajé. Dije, Señor, dame fuerza. Señor, si se cae, no hay quien lo levante. En el nombre de Jesús no me voy a caer. Se abre la cuenta el diablo, decía yo caminando al baño. Digo, Señor, hasta me había olvidado que dice que tomar agua es malo. Digo, Señor, déjame tomar por lo menos unas gotitas de agua, poner en esta boca. Hermano, y con el permiso del Señor, le dije, Señor, reprendo esas cangrenas y esos espíritus demoníacos que vayan por ahí. Me voy a tomar mi agua y voy a regresar. Mire cómo es el diablo. Ya regresando, después de haber tomado, ay, dije, Señor, ahora sí haz de mí lo que tú quieras, pero voy a revelar mi paz. Señor, si se cae, no hay quien lo levante. Señor, reprenda al diablo, no moleste, en el nombre de Jesús que no va a caer. Y me fui a acostar en mi cama. Como ahora me mandaron a dejar un potecito por ahí así, que son de las pruebas para las muestras de agüita. Dios tuvo misericordia. Ahora entiendo, cuando Jesús estuvo al frente de la muerte, tenía sed. Ese significado de la sed nos hace ver la dependencia de otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa sed tenía que ser saciada de algo. ¿Y qué podía saciar esa sed? Diga conmigo, el agua. Hoy esa agua es prototipo de la palabra. Nosotros dependemos de esta palabra. La palabra es como el agua que nos purifica y nos limpia. Nuestro ser, ¿A mí qué me iba a calmar? La sed. Eso que estaba pegada aquí en mi garganta. Todo tenía que tener un propósito.
La sed del Señor va más allá, no solamente en la parte física, porque ya la hora se acercaba del Señor. Aleluya. Y por eso yo puse mi ejemplo de la operación, porque uno puede vivir, como dice mi pastora Marta, que también ha vivido esa experiencia de estar ahí cuando usted lo opera y que no tengas un poquitito de agua en tu boca, eso es cosa seria, hermano. Amén, amén, amén. Esos aparatos con aire acondicionado que estaban secando, eso absorben las humedades. Y Dios permitió vivir esa experiencia en mi humanidad. Créanme que yo de ahí para allá aprendí a valorar lo que es un vasito de agua. ¡Aleluya! Eso tiene que ver mucho en relación a la vida. La vida tiene un valor. La vida tiene un gran precio. ¡Aleluya! Pero si estamos en el Señor, esa necesidad va Dios a suplir. No solamente estoy hablando de las necesidades materiales, sino el depender de otros. Nadie puede sentirse autosuficiente. Llegará un momento que nosotros vamos a necesitar de otras personas, de muchas cosas que nos rodean. Aleluya. Quizás al momento, al principio, no aprendemos a valorar por muchas cosas que a veces ignoramos, pero Dios siempre va a estar allí para recordarnos que Él es principal en todo. Y la sexta palabra dice, allá en el libro de San Juan 19:30, aleluya, dice claramente, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque fueron tan malos, hermano, en vez de darle agua le dieron, ¿qué le dieron? Vinagre. Aleluya. Dijo estas palabras, consumado es. Consumado es. Cuando dice consumado es, está diciendo el Señor, eso ya era la entrada hacia el umbral de la muerte. Estaba diciendo, Señor, todo está terminado. Tal cual, Señor, le decía el Padre, tal cual, Padre, tú me enviaste, aquí estoy en la cruz. No es que vamos a ir todos a la cruz. No. La cruz fue el instrumento para que todos nosotros reconozcamos que allí fue que llegó Cristo a cumplir su propósito. Pero el Señor nos dice ahora en los evangelios, llevad mi cruz. ¿Cuántos queremos ser? ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Tampoco nos amén. Debemos ser discípulos del Señor. Porque todo aquel que se constituye en discípulo del Señor, vamos a llevar la cruz. Pero no hagan como los que hicieron de mañana, que van y se cargan un par de madera y van llevando una cruz. Solamente ese día y después otra vez vuelven a hacer sus cosas. No. Estamos hablando de la cruz, de la obediencia. Esa es la cruz del Señor que quiere. Que aprendamos a obedecer tu palabra. Amén, amén. Y que aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y que aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los gran mandamientos que dejó el Señor. Amén, amén. Queremos, aleluya, ver días buenos, queremos ser bendecidos. Aprendamos a amar al prójimo. Aprendamos a amar a Dios. Aprendámonos a amar a nosotros mismos. Amén. Y poder decir cuando lleguemos a la meta, Señor, esta es la obra, este es el trabajo, esta es la vida que me diste, has pasado tantos años, consumado está todo. Jesús cumplió este final de su vida en el camino, como dice la Biblia en Filipenses 2:8, siendo obediente hasta morir en una muerte de cruz. Debemos aprender a valorar esta parte. La obediencia en nosotros va a marcar ese camino. Sabemos que no es a veces fácil, porque este camino es duro y difícil. ¿Cuánto decimos amén? Sí, porque si alguien le dijo que este camino es de pura rosa, claveles, qué sé yo, y que es fácil, olvídense. Aún hasta para manejar los florales hay que saber porque también tienen espinas. Aleluya. Hay algunos que les gusta que le coronen, pero ponerse una corona de espinas, eso no es nada gracioso. Aleluya. Eso le duele hasta el alma. Aleluya. Meterse, si a veces nos entramos con una agujita y ya estamos por ahí zapateando, echando chispas por allí. Hermano, una aguja, una punta de una espina, eso penetra hasta el hueso. Y eso lo llevó el Señor. Consumado es.
hasta aquí ha llegado, Señor, mi vida. Y antes de terminar, en el mismo versículo 23, 46 de Lucas, le dijo, ¿qué le dijo el Señor en el último versículo? Y habiendo inclinado la cabeza, dice, que entregó, ¿qué cosa? Su espíritu. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos entregar nuestra alma, nuestra vida, ¿a quién? Al Creador. Sí. Bueno, cuando ahora nosotros hemos entendido este propósito, hay mucha gente por allá afuera que le han entregado el alma al diablo para que le dé riqueza, le dé prosperidad, quieren ser ricos. Ah, no, hermanos, eso se lo ofreció a Jesús, el dueño del mundo, el que hizo los cielos y la tierra. El diablo está abusado, hermano. No respeta a nadie, no respetó al Señor allá en el desierto. Le dijo, mira, si postrado me adorar, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Porque me ha sido dado. ¿Ah? Imagínense usted como que fuera de él. Amén, amén. Pero está prestadito por aquí todavía. Ya le va a llegar la hora. Llega. Pero nosotros vamos a tener también nuestra hora. ¡Aleluya! Y en esa hora, aleluya, que Dios nos toque. No vamos a tener miedo. Diga conmigo, no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. Cuando alguien parte con el Señor, va a un descanso eterno. Amén. Nos va a doler porque verdaderamente queda un vacío. No pienso. Yo me gozo cuando mi mamá partió con Cristo. El Señor me dio todas las direcciones. Ya tiene 10 años que mi mamá partió. Pero los últimos 6 meses que estuve al lado de ella, se volteó el cucharón o la cuchara. Que de la misma forma que ella me cuidaba y me alimentaba, tenía yo que hacerlo, hermano. Amén, amén, amén. Darle su comida en la boca. Amén. Y bueno, lo que nunca le puedo hacer fue limpiar. Esa parte ya no. Pero llevarle al baño, iba a hacer sus cositas. Y Dios permitió cuidarle los últimos días de su vida, que estar al lado de ella. Durante 6 meses, en cierta forma, le dejé a mi esposa a un lado. No es que la abandoné, no, ella siempre estaba aquí con mis hijos y todo. Pero a más de los días, yo dormía allá con ella, le acompañaba. Mis hermanos que toditos ellos trabajaban, el único vago ocioso era yo que no trabajaba. Y ahí todos ellos trabajaban, entonces, y por ahí entre uno y otro nos dormíamos. Aleluya. Y el resto, viva la fiesta. Sí, yo el único vago ocioso, hermano, que yo, pero Dios fue bueno. Yo llegaba el sábado, yo le decía a mis hermanos, ahora les toca a ustedes. Pero que experimente en eso. Cuando tú tengas a alguien a tu lado, termine el propósito del Señor. Las cosas aquí en la tierra son en vida. Amén, amén. Ay, a veces cuando alguien muere se quieren meter en la caja. Déjenlo, hermano, que se metan en la caja. Y comienza a echarle tierra, eso me sale corriendo. A veces ellos son los que más daban dolor de cabeza. Amén. A veces ellos son los que más. La guerra. Hermano, hoy nomás unos días atrás vi un video en el internet, una familia matándose entre ellos porque alguien se murió y que no le dejó la herencia como bien repartida. Y el muerto le dan de Para que podamos partir de esta tierra, aprendamos a ser ordenados. Una de las cosas que me gusta de los judíos y de los europeos es que ellos, antes de que mueran, dejan la herencia repartida. Amén. ¿Usted se sabía eso? Amén. Sí, reparten la herencia. Sí, viene el uno, a ver, y una vez en vida, lleve para aquí, lleve para acá, lleve para allá. Si ahí se la fuma, la desaparece el problema de él. El más bravo. Ya no hay más herencia. Pero es en vida, hermano. Amén. Pero usted viene acá a América Latina, hermano, después que se muere el muerto bien morido, y se están matando los hijos, los primos, la familia, que tú te quieres coger la casa y le mete candado y la clava y le rellena con hormigón, esta casa es mía, porque yo puse esto, y a veces las mujeres dicen, no, porque nosotros somos las mujeres, somos las que tenemos más derechos que los hombres. Ay, tantas cosas, hermano. Y quieren llevar más, es una mala repartición. Yo digo, cuando partamos de esta tierra, dejemos las cosas ordenadas y arregladas aquí en la Amén, tierra. amén, amén, amén. Amén.
antes de tiempo, Escuchándome, para que no se Gloria. estén matando las familias. Se acabaron los amén. Y pueda ser, como dicen por ahí en la adagio, poder morir en paz. Aleluya. Amén, amén. Esa es la verdadera paz que nos da el Señor. Amén, Que amén. usted vaya con regocijo a esta tierra, dejando todo arreglado, no desarreglado, porque hay gente que le gusta desarreglar las cosas, aleluya. Y viven desarreglados también, y quieren que uno los arregle. Eso es, uno tiene que ser responsable. Cuando el Señor murió, dice que fue sepultado. ¿Cuántos dicen amén? Eso no se lo vamos a ver el domingo, si venís. Dice que Él murió y fue a la tumba. Y cuando fueron a buscar a la tumba, ¿qué encontraron? ¿Ah? Estaba vacía, pero encontraron algo adentro. Las vestiduras. ¿Qué estaba adentro? Las vestiduras. Y estaban tiradas por los pisos. Sí. Estaba dobladita, Ahí fue que arreglada. Aleluya. Ahora quieren que le arreglen los colchones, que le pongan las sábanas, que lo cobijen, que le hagan de todo. Como que se acabó el gozo, ¿verdad que sí? Santo Dios. Habla, Jehová, que está hablando. Consumado es, sí Señor. Vayémonos, pero vayamos dejando todas las cosas. Gloria a Dios. Para poder entregar nuestro espíritu al Señor e ir en paz de esta tierra. Que estas palabras nos traigan a nosotros un recuerdo. Quizás usted no pensaba escuchar este mensaje, pero tiene mucho que ver con el propósito de la salvación, como también el propósito nuestro. Cristo cumplió su parte. Amén. Ahora nos toca a nosotros Amén. cumplir su parte. Amén, aleluya. Sigamos las pisadas del Maestro, Amén. que están en el ejemplo en la Biblia. Pablo pudo decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora usted decide, ¿imita a Pablo o imita a Jesús? Pero el Señor le dijo a los corintios, sed imitadores de Cristo. Amén. Que Dios añada bendición en esta palabra.